con la buena disposición de escuchar la palabra del Señor. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Estamos aquí para adorar el nombre del Señor, porque a eso hemos venido, a adorar el nombre de Dios. Dios bendiga a cada uno de los presentes. También es una bendición poder saludar y darle la bienvenida a nuestra hermana, esposa de hermano Carlitos Montes. Allá está, le damos la bienvenida, hermanos. Nuestra hermana no la habíamos visto aquí porque ella estaba en Estados Unidos. Hace poquito vino y solo vino y se fue para el oriente, porque allá está hermano Carlos también trabajando, le salió trabajo por allá. Y desde que le salió trabajo no lo hemos visto aquí en la iglesia, pero es porque él está trabajando. Ayer tuvimos la oportunidad de ir de saludarnos con hermano Carlos y la hermana ahí en la casa de ellos. Tuvimos la oportunidad de saludarnos un momentito ahí. Y me da gusto, hermana, verla aquí en la casa de Dios. Espero que también todos nos gocemos con la palabra del Señor. Voy a invitarles a que puedan ponerse de pie y abrir su Biblia en una porción de la palabra del Señor que quizás usted ya lo leyó, y si usted ya lo leyó, lo vamos a volver de nuevo, a leer de nuevo, y lo vamos a refrescar en nuestra mente, en nuestro corazón. Es una palabra muy bonita. Seguimos la secuencia de San Mateo capítulo 18, nos corresponde hoy. Capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Ahí vamos en la secuencia de la exposición de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Capítulo 18 del verso 1 al 5 nos corresponde hoy. Cuando usted lo tenga, puede decirle un amén para que podamos leerlo. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Oramos. Amantísimo Dios que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque tú permites, Padre amado, la oportunidad para adorar y para bendecir tu nombre santo. Gracias, Dios, porque nos permites en esta noche oír tu palabra, escuchar tu palabra maravillosa, deleitarnos en tu palabra preciosa, gozarnos en la lectura y la exposición de tu palabra maravillosa. Amén. Pueden sentarse. El mayor en el reino de los cielos. Esa era la pregunta. Los discípulos, dice la lectura de hoy, dice que los discípulos se acercan a Jesús, vienen a Jesús, se llegan a Jesús y le plantean una pregunta. Es una pregunta interesante,
por la manera en que está formulada y la idea que va implícito en la pregunta. La pregunta requería que Jesús pudiese dar una respuesta puntual, exacta, con precisión, tal vez con un poco de certeza, para que ellos pudiesen quedarse satisfechos con la inquietud que presentaban. Pero la pregunta, más que una pregunta, llevaba el sentir de los discípulos. Llevaba en el trasfondo de la pregunta, llevaba el sentir mismo de los discípulos. ¿A quiénes? Ellos, de alguna manera, antes ya lo habían platicado, antes ya lo habían analizado, antes quizás ya habían discutido en relación a la pregunta, en relación a este planteamiento. Ahora me llama la atención que hasta esta altura, donde llevamos la lectura del Evangelio de Mateo, y si usted se ha puesto en la tarea o se pone en la tarea de leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a encontrar que la lectura recurrente, la lectura que más predomina, la idea que más predomina en los evangelios es acerca del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Y cómo se entra a ese reino de los cielos? ¿O cómo se es parte a ese reino de los cielos? El mensaje de Jesús en los evangelios es el mensaje del reino de Dios. El mensaje recurrente, el mensaje que él tenía como propósito de expandir, de dar a conocer, de dar a entender, es el mensaje del reino de los cielos. Y Jesús en varias ocasiones hizo ver que el reino de los cielos ya estaba presente, que el reino de los cielos vendría, que el reino de los cielos ya se había aperturado y que el reino de los cielos iba a venir con poder. Ellos lo sabían. Ellos habían escuchado el mensaje de Jesús. Era un mensaje recurrente, era un mensaje constante, era una idea que Jesús presentaba de manera continua. Hablaba del reino de Dios. Pero parece que los discípulos no tenían claro la idea, no tenían claro el concepto, no habían aprendido a estas alturas con su maestro acerca de lo que realmente consistía el reino de Dios. Siempre seguían pensando que el reino de Dios se basaba en algo natural, en algo ordinario, en algo terrenal, en algo que pudieran tocar y palpar. Nunca pensaban que el reino de los cielos se refería o tendría que ver con la parte espiritual, la parte interna, la parte que el Señor mismo les había venido diciendo, cómo ser parte de ese reino de Dios, cómo entrar a ese reino de Dios. Ese es el mensaje de Jesús. Y es el mensaje de los evangelios. Y es lo que es la consistencia, es la esencia del mensaje de Jesús, el reino de Dios. Ahora los discípulos le plantean a Jesús una pregunta interesante, una pregunta que vale la pena que nosotros la podamos analizar, la podamos entender, la podamos comprender también, porque tal vez nosotros no hemos llegado a la comprensión realmente de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios muchas veces es mal entendido, es mal interpretado.
No lo hemos llegado a dimensionar en la parte espiritual en qué consiste el reino de los cielos. Lo mismo es el Evangelio. El Evangelio es el corazón del reino de Dios. La predicación del Evangelio es la razón, es el propósito, es la meta del creyente, del cristiano, del Hijo de Dios. Expandir ese mensaje del Evangelio, porque ahí estamos dando a conocer el reino de Dios. Jesús dio pautas, Jesús dio ideas, Jesús dio a conocer en qué consistía el reino de Dios. El reino de Dios, dijo en una ocasión, no consiste ni en comida ni en bebida. No consiste en eso. Ni consiste en los bienes materiales. Ni consiste en los bienes personales. Con esta pregunta que los discípulos le plantean a Jesús, la pregunta es la siguiente: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué viene a su mente rápido? Cuando preguntan los discípulos, si nosotros tendremos que analizar la pregunta de los discípulos, ¿qué viene a su mente rápido? ¿Qué es lo que piensa usted al leer, al escuchar el planteamiento de la pregunta de los discípulos hacia Jesús? Cuando le preguntan, ¿quién es el mayor? Como que si hubiese escala, como que si hubiese jerarquía, como que el asunto se trataba de dignidad, como que el asunto se tratara de poder. En el reino de Dios, en el Evangelio, en las cosas del Señor, no tiene nada que ver el poder, no tiene nada que ver la dignidad. Delante de Dios todos somos iguales y todos valemos igual. Delante del Señor todos valemos igual delante de Dios. Si usted es pastor, si usted es anciano, si usted es diácono, si usted es líder, si usted es miembro, si usted tiene privilegio o no tiene privilegio, si usted es bautizado o no es bautizado, es lo mismo delante de Dios. Todo esto que ya mencioné tiene que ver con asuntos de iglesia, tiene que ver con asunto eclesial, tiene que ver con aspectos de jerarquía, de estructura de iglesia, de cuestiones litúrgicas, de cuestiones de administración eclesiástica, pero nada tiene que ver delante del Señor. Delante de Dios no hay estatus. No es mayor el pastor, no es mayor el anciano, no es mayor el presidente de jóvenes, de concilio, de fraternidad, de diácono. No, todos somos importantes, todos valemos igual. Y todos hacemos, si hacemos algo en la obra del Señor, es el mismo valor que tiene todo lo que hacemos en la obra del Señor. Los discípulos, apegados un poquito a su individualismo, apegados un poquito a su egoísmo y a la parte natural, a la parte terrenal, estaban preguntándole a Jesús: Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? La pregunta tiene algunas inquietudes. Por ejemplo, ya habían ocurrido algunos casos. La lectura que tomamos anteriormente cuando hablamos de la transfiguración, ¿se acuerdan? Jesús tomó solo a 2 o 3 de los discípulos, los lleva aparte, a Jacobo, a Pedro, a Juan, los lleva aparte, y con ellos se da el caso de la transfiguración, los aparta al monte, y ahí se da el caso de la transfiguración. Tuvieron el privilegio de ver a Jesús transfigurado, transformado, verlo en gloria, verlo manifestado en un hecho de gloria. Hubo un acontecimiento anterior cuando Jesús habla con Pedro, le cambia el nombre y le dice: bueno, a partir de este momento te vas a llamar de esta manera. Entonces, como que Pedro parecía ser el importante, el más sobresaliente, el que tenía que estar sobre encima de los demás o por encima de los demás. Y eso no es nada, tenía que ver. Probablemente los discípulos era una plática de calle. Era una plática de camino, que cuando uno va en camino y uno va caminando tal vez largas distancias, larga jornada, quizás en el camino
se sale en alguna plática y comienza a hacerse interesante, a valer la pena la plática, y como que la plática se pone tan interesante que no se siente el camino. Bueno, probablemente ellos estaban también haciendo lo mismo. Ellos iban de camino, ellos habían llegado, habían salido de una región que más o menos podemos decir que en la lectura anterior habían salido de Filipos y iban a Capernaum, y probablemente en el camino de Filipos a Capernaum, la plática del camino fue este: ¿y quién será el más importante? ¿Y quién será el mayor? ¿A quién Jesús llamará para estar a su lado? ¿A quién tendrá el Señor ahí como el más principal de todos? Muchas veces en las iglesias caemos en ese gravísimo error. Yo no, aquí no, pues, por supuesto, pero yo he visto en otro lado. Diácono número 1, dice. Diácono número 2. Diácono número 3. Anciano número 1. No, no puede haber 1, no puede haber 2, no puede haber 3. Porque el 1 se puede creer más que el 2, ¿sí o no? En el Evangelio, en las cosas del Señor, no hay jerarquías. No existen las jerarquías. Aún ni yo como pastor, porque yo como pastor soy un siervo de Dios, que le sirvo al Señor, a ustedes también. Aún un anciano, por muchos años que tenga en la iglesia, aún un líder que por muchos años, aunque sea el fundador de la iglesia. Aquí no hay fundador, aquí no hay líderes que tengan mayor trayectoria. Aquí todos somos siervos del Señor. Aquí todos somos sirvientes de Cristo. El apóstol Pablo, me gusta cómo se identifica en las cartas. El apóstol dice: siervo de Jesucristo, compañero en mis prisiones, dice él. Imagínense, el apóstol Pablo siempre escribe con más de alguno, con Timoteo, con Sila, con algún otro creyente del cual él trabajó. Él los llama compañeros de milicia, él los llama siervos de Jesucristo, él los llama compañeros en mis prisiones, en mis tribulaciones. Y él mismo dice: ni yo he sido constituido un apóstol de los primeros. Yo fui un abortivo. Yo fui después. Y él mismo se denomina, se identifica siervo de Jesucristo. Porque en el reino de los cielos no existen los estatus. No existen las jerarquías. Eso de las estructuras es eclesial, es moderno, es ya de hace poco, que se inventan en la ingeniería de la iglesia, ¿no? Pero nada tiene que ver con el aspecto escritural, nada tiene que ver con el aspecto bíblico, y no tiene respaldo teológico para poder decir que hay jerarquías en la iglesia. Todos nos deberíamos de llamar siervos de Jesucristo, porque todos debemos de servir a Dios igual, hacer lo mismo delante del Señor, como el que barre, como el que canta y como el que predica y como el que dirige delante del Señor. Todos hacemos lo mismo, nadie hace más, a nadie se le va a reconocer más, ni el que es músico, ni el que es predicador, ni el que es cantante, ni el que tenga el mejor cargo, menos ahora en lo moderno que hay hoy, el apóstol. No, eso nada tiene que ver, nada tiene que ver. Delante del Señor todos somos siervos de Jesucristo, dulos, siervos, sirvientes, servidores. Los discípulos influenciados por la religiosidad, los discípulos influenciados por su egoísmo y por su humanidad, le preguntan a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y miren, como un buen maestro, Jesús, como un buen maestro,
que utiliza el mejor sistema pedagógico para enseñar. Una lección objetiva, una lección para que ellos pudieran entender como alumnos que eran, como estudiantes, como discípulos que eran de él, que tanto tiempo les había estado instruyendo, que tanto tiempo, que un proceso de capacitación continua y permanente llevaban con Jesús. Pero como que no habían sido muy buenos alumnos, porque no habían aprendido muy bien de él. Sin embargo, él les dice, les voy a enseñar algo. Y vean ustedes qué enseñanza les da. Da una enseñanza maravillosa acerca de un gran tema que a nosotros nos debe interesar. A nosotros nos debe interesar este tema que Jesús enseña en este relato. ¿Cuál es el tema? El tema de la humildad. El Señor nos llama, el Señor quiere, el Señor desea. La voluntad de Dios es que seamos humildes y no engrandecidos. Y como buen maestro, dando una lección objetiva, no toma una hoja, no toma una semilla, no toma, como lo hizo en otras ocasiones, él llama a un niño. No dice de quién era el niño, no sé de quién era, él llama en la multitud, toma al niño y le dice, oiga, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, oiga las palabras, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis, ¿ya? Dos verbos, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la condición entonces? ¿Cuál es la condición para ser grande en el reino de los cielos? ¿O cuál es la condición para entrar, para pertenecer, para tener parte en el reino de los cielos? Solo hay una condición que él presenta aquí. Hay un requisito que hay que llenar, un requerimiento que hay que cumplir, una acción que hay que hacer para ser grande en el reino de los cielos, para ser parte del reino de Dios, para tener pertenencia en el reino de los cielos. Ese requisito se llama ser o hacerse como un niño. Eso tiene varias implicaciones. Eso tiene varias implicaciones. Eso podríamos de alguna manera pasar tiempo analizando, pensando qué significa ser y hacerse como niño. ¿Qué significa ser un niño? Siendo adulto. Si lo vamos a manejar del ámbito espiritual, en el ámbito espiritual, ¿qué significa ser como un niño? Hacerse como un niño para ser parte del reino de los cielos, para tener pertenencia en el reino de los cielos. Y si queremos ser importantes como los discípulos pensaban, que ellos pensaban más en dignidad y no en santidad, que ellos estaban pensando más en su ego, ellos estaban más pensando en su estatus y no pensando en la parte espiritual. De un niño podemos sacar varias conclusiones. De la imagen, de la figura, de la acción que Jesús presenta, que debemos de ser como niños, aquí aprendemos varias cosas, varias lecciones que debemos de aprender cuando el Señor dice que debemos de ser como niños. ¿Qué cualidades, qué características reúne un niño? ¿Y por qué el Señor es tan importante que seamos como niños? A mí yo encuentro varias, pero le voy a compartir algunas. Un niño es alguien que aprende. Un niño es alguien que aprende. Un buen discípulo de Cristo es alguien que está dispuesto a aprender. El aprendizaje debe ser constante, permanente, continuo. Todo el
el tiempo el creyente, el cristiano, el discípulo debe estar aprendiendo. Todo el tiempo debe ir aprendiendo de la palabra, conociendo la palabra, sabiendo cada día, aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Debe tener disposición de aprendizaje. Si alguien está en la iglesia o viene a la iglesia, si alguien quiere ser parte de la iglesia y quiere no doblegar su orgullo y dice, no, yo ya no sé nada, yo ya no oigo lo que el pastor dice, no, el que está predicando ese no me va a enseñar a mí, yo me lo sé, yo lo puedo, yo lo conozco, lo he leído. Porque hay algunos que dicen, no, yo ya me he leído la Biblia 2 o 3, 4 veces, no, yo ya me lo sé, eso ¿qué me van a enseñar? ¿Qué puedo aprender de fulano? Cuando alguien predica, ¿qué puedo aprender de sutano y mengano? Apenas habla, apenas lee, apenas entiende y no me va a enseñar a mí. El que no está dispuesto a aprender no es como un niño. El que quiere ser como un niño debe estar dispuesto a aprender. A un niño se le enseña, a un niño se le instruye, a un niño se le guía. De ahí viene el término griego paidos, de donde también viene pedagogía. ¿Verdad? Niño es alguien que debe ser llevado, ser conducido de la mano, instruido. Como cuando alguien comienza a estudiar en la escuela, la primera etapa es el adiestramiento, ¿verdad? A manejar el lápiz, a conocer las figuritas, los signos, los símbolos, para que el niño vaya dominando el manejo de sus manos, conociendo las técnicas de tomar el lápiz, de usar el lápiz. Y poco a poco el maestro en esa etapa de adiestramiento lo va instruyendo, lo va metiendo, lo va conduciendo, lo va guiando. De ahí comienza a aprender de memoria las vocales, después el abecedario y después pues ya va uniendo letras. Ya ustedes que son maestros, que hay varios maestros, saben muy bien cómo se maneja, cómo se dirige, qué métodos se utilizan, qué metodología es la que se emplea para que un niño aprenda. Pero el niño es alguien que está dispuesto a aprender porque no sabe nada. Se deja guiar. Un discípulo de Cristo es alguien que está dispuesto a aprender. Jesús le dijo entonces a los discípulos, el que no se vuelva, el que no se haga como niño, no tiene parte o no es parte del reino de los cielos. Voy a ir un poquito rápido para no prolongarme mucho. Otra cualidad de los niños es que los niños perdonan. Un bebé, usted le hace una acción que puede ofenderlo, lastimarlo, herirlo, y él lo va a perdonar fácil. Si es un bebé. Si ya tiene 9, 10 años, ya es un poco difícil que lo vaya a perdonar, ¿verdad? Porque ya conoce, ya tiene sentimientos, ya tiene otra noción, ya tiene otros conocimientos. Pero un niño, un bebé, perdona. Es dado, es dócil al perdón. Un creyente, un discípulo de Cristo debe estar dispuesto a perdonar. El Señor nos enseña que debemos de perdonar. ¿Y sabe cuál es el ejemplo? Es una hipérbole, es una exageración, pero sin embargo es algo que está en las Sagradas Escrituras y es para darnos una idea de cuándo y de cómo y de cuánto debemos de perdonar. Según Jesús, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces? ¿Cuánto dicen? 70 veces 7. ¿Sabían ustedes que el número 7 es el número completo? El número de plenitud. Entonces, ¿cuántas veces debemos de perdonar? Si son 70 veces 7. Si lo multiplica, pues ya sabrá usted cuánto es la cantidad. Pero no significa eso. No significa la cantidad multiplicada del 70 por 7.
Significa que es algo que todo el tiempo es plenitud, es completo. Todo el tiempo debemos de estar dispuestos a perdonar. Nos hagan, nos digan, nos incomoden. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Si hacemos eso, somos como niños. El niño está dispuesto, el niño sabe del perdón, conoce del perdón, porque en su corazón aún todavía no maquina el odio, no maneja el odio, la rencilla, el rencor, porque es un niño, es un bebé. A raíz que va conociendo, a raíz que va aprendiendo, entonces va entendiendo otras cosas y muy probable que tal vez no nos perdone. Pero si es un bebé, sí nos va a perdonar. El otro punto, el otro aspecto de lo que es un niño, de lo que significa ser un niño, es la confianza. Un niño confía en su papá y en su mamá. Si mamá y papá lo quieren abrazado, lo llevan de la mano, lo conducen de la mano, él va seguro. Se siente confiado. Porque ahí está papá, ahí está mamá. Lo lleva del brazo, lo lleva de la mano, lo tiene abrazado. Nadie le puede hacer nada, porque el papá y la mamá lo va a proteger. Va a estar dispuesto a dar su vida por su hijo, por su hija. Que así somos los padres. Entonces, Jesús quiso dar a entender que nosotros debemos de ser como niños. Debemos estar dispuestos a aprender, debemos de estar dispuestos a perdonar, debemos de estar dispuestos a tener confianza en el Señor. Oiga que lo que Jesús entonces le dice a los discípulos y les dice, entonces las palabras dice, si os volvéis y si os hacéis como niños, no entraréis. Si no hacéis esto, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, oiga bien, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahí va con ahí enfoca el punto central de esta lectura, el pensamiento central de esta lectura. ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es el pensamiento central de esta lectura? Es la humildad. Somos y debemos estar llamados a ser humildes. En Cristo no se vale la arrogancia. En Cristo no debe haber orgullo, menos orgullo espiritual. Ni que alguien se crea más santo, ni que alguien ore más, ni que alguien se crea el más importante en la iglesia. No hay eso en el reino de los cielos. Debe haber humildad. Debe de haber amor. Hoy en la mañana, en la clase dominical, dijimos 2 valores de la iglesia de Tesalónica. La fe y el amor, los unos con los otros. Aquí, en este pasaje, el centro del pasaje es la humildad. Si no somos humildes, si somos arrogantes, si somos orgullosos, no tenemos parte en el reino de los cielos. No podemos participar del reino de Dios si en nuestro corazón aún todavía hay orgullo y hay vanagloria, y más si es orgullo espiritual. Porque algunos caen en el grave problema del orgullo espiritual, en creerse más santos que otros y más espirituales que otros. El apóstol Pablo dice, vosotros que sois espirituales, dice, restaurad al débil con espíritu de mansedumbre. Es una exhortación dura para todos nosotros. Si nos creemos espirituales, debemos de ayudar al que es débil. ¿Y quién es el débil? El que fracasa, el que cae, el que comete error, el que falla, es el débil. Su debilidad le llevó a fallar, pero el espiritual tiene que restaurarlo. Porque en el Evangelio, porque en el reino de Dios, no se vale el orgullo ni la vanagloria. En el reino de Dios se vale la humildad. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí
me recibe, dijo el Señor. Es una palabra muy importante del Señor. Vale la pena, mis hermanos, nosotros esforzarnos y procurar ser humildes delante del Señor y delante de todos los hermanos. Y la humildad no tiene nada que ver con la ropa. Y la humildad no tiene nada que ver con la forma de hablar. La humildad está en el corazón y se demuestra con actitudes, con acciones. Hay actos que muestran nuestra humildad. A veces nos equivocamos con alguien que decimos, ese hermanito, esa hermanita es bien humilde. Tóquelo un poquito y va a ver si es humilde. Hágale algo y va a ver si es humilde. Ahí va a comprobar si es humilde o no es humilde. Si tiene humildad o no tiene humildad. La humildad no está en la ropa, no está en la forma de caminar, en la forma de hablar, no está en la forma de comportarse en la calle, en el mundo, con la gente. La humildad está en las acciones. La humildad está en el corazón. Y cuando somos humildes, agradamos a Dios y somos parte de ese reino. Que Dios nos ayude, hermanos. Voy a invitarles a que se pongan de pie. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Pónganse de pie, vamos a orar. Amantísimo Dios que estás en los cielos. Señor amado, te damos gracias. Porque tú permites, Padre eterno, la bendición de poder estar delante de tu divina presencia para agradecerte, Dios.